Y ahora sí. Vamos a continuar con las prácticas. Han visto que esta asignatura, como les había dicho en principio, es más práctica, ¿no? Y espero que les esté gustando. Se va adquiriendo conocimientos que no nos imaginábamos, ¿no? Hoy día vamos a empezar a ver una nueva práctica, también, por así decirlo, sencilla, que va a ser hasta el día viernes. Ya, ¿qué hemos hecho hasta la fecha? Lo que hemos hecho es de un dispositivo físico, habíamos dicho de un pendrive, por ejemplo, ¿no? De un pendrive, de un dispositivo físico pendrive. Lo que hacemos es sacar la imagen en algún archivo de imagen. Y en este archivo es el que realizamos el análisis, ¿verdad? En el dispositivo físico hay que ponerlo a buen recaudo, hay que no tocarlo, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos que no se ha tocado? Con el código hash, estamos recordando. Ya habíamos entonces hemos aprendido a obtener una imagen con el FTK Imager y también con el Kali Linux. Hay muchas otras herramientas más. Estamos recordando lo que hemos hecho. Y al mismo tiempo, también hemos aprendido de un dispositivo físico, de la imagen, recuperar archivos borrados o formateados. Hasta ahí es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa si nos dan, y les voy a dar yo también, una imagen, pero ya no de un pendrive, sino nos van a dar la imagen de un hard disk o un disco duro? ¿Ya? Entonces, el dispositivo original, el disco duro, nos recuerden que en informática forense, en el análisis forense, los dispositivos originales, digo, físicos que son, que están, por así decirlo, involucrados en algún delito informático, se ponen a buen recaudo, ¿no es cierto? Se los guarda y solo en la imagen hay que analizar. Y entonces, nosotros, expertos en el área, nos dicen, aquí está la imagen de un disco duro, por favor, haz el análisis. Un archivo nos van a dar, ¿no? Un archivo, imagen. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no? En este archivo. Esta es una imagen que les di el anterior semestre. La había subido al internet y les había dicho, aquí está una imagen de un disco, analicen. Y les hice algunas preguntas y tenían que analizar con las herramientas y responder. ¿Qué tamaño? A ver, veamos. Es el tamaño de 9 gigabytes, casi 10 gigabytes. ¿No es cierto? Generalmente lo comprimo y se hace más chiquito y así ustedes comprimido les paso. Pero tiene la apariencia de ser, como dice aquí, archivo RAR, pero no es un RAR. Eso es lo que siempre a veces se confunde. Tienen que ver su extensión y la extensión es .001, fíjense. Entonces, quiere decir que este es el archivo que hay que analizar, pero bueno. Ya, entonces, este archivo, digamos que es como está ahí en su nombre, examen, dice, no si les había pasado el anterior semestre. Examen.001.
Entonces nos dicen a nosotros, aquí está, esta es la imagen de la computadora, es el disco duro. Por favor, analizarlo. Y como es una imagen, hay que analizarlo ¿con qué vamos a analizar? Ya sabemos manejar la herramienta FTK Image. FTK Image. Con eso empezamos a examinar. Entonces, a ver, trataremos de abrir ese archivo con el FTK Image. ¿Dónde está el FTK Image? Aquí está el FTK Image. Y vamos a tratar de abrirlo. Nos vamos a File, adicionar evidencia, y es una imagen. Siguiente, ¿dónde está la imagen? Está en F o en E, creo, Alan, en imagen de disco. Aquí está, examen. Y abrimos, ¿no? O sea, estoy simulando una situación donde me han entregado esta imagen y tengo que analizar. Y terminar. Aquí está la imagen. Y empiezo a ver. Y está cargando. Y veo, ¿no? Aquí es todo lo que tiene este disco. Tiene estas carpetas. Extend, Recicle, Boot, Documents. ¿Qué es lo que miraré primero? Sus documentos, ¿no? A ver, ¿qué hay en los documentos? No hay nada. Programas, aquí puedo ver que hay programas, han sido archivos de programa instalados, había sido instalado el Adobe, el antivirus, etcétera, ¿no? Tengo que, es mi función analizar, tengo que ver todo lo que tiene este disco. Tiene una carpeta recovery, etcétera, ¿no? Windows, qué usuarios hay, etcétera. Aquí ya puedo ver, por ejemplo, que había habido el usuario Napoleón, Equipe, etcétera. Usuarios públicos, etcétera. Todo, entonces tengo que analizar. Pero, aquí viene el pero, ¿no? Entonces, fíjense que puedo analizar el disco, como os he mostrado. Abro con el FTK Imager y veo que en el disco hay carpetas, muchos archivos, ¿no? Que analizar. Dentro de las carpetas voy viendo si hay algún imágenes, etcétera. Pero aquí viene el pero, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si quiero saber cuándo se ha apagado el equipo? ¿Qué usuario ha usado el equipo por última vez? Etcétera. Entonces, hay datos que necesito saber, muchos datos que necesito saber. Por ejemplo, qué USBs, por ejemplo, se han conectado al equipo. ¿Qué cosas, qué impresoras se han conectado al equipo? Muchos datos, hay muchos datos que así, haciendo un análisis con el FTK Imager, no voy a encontrar. Busque por donde busque, no voy a encontrar. Entonces, lo que corresponde, bueno, lo que tenemos que saber es, tenemos que saber que sabemos muy bien que una computadora trabaja con un disco duro. En el disco duro, lo primero que se instala, ¿qué es? ¿Qué software es el primer software que se instala en un disco duro, en una computadora? El sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos den a nosotros una imagen de un disco, lo primero que tenemos que preguntar es,
¿qué sistema operativo tenía ese disco duro? Puede ser Windows, puede ser Linux o puede ser los más conocidos, ¿no? Una Mac. Se dice, bueno, un equipo, una computadora, puede trabajar en modo servidor y en modo cliente o de escritorio, ¿no? Como lo conocemos. En modo escritorio es donde a nivel mundial el Windows sigue siendo el sistema operativo más utilizado. Se dice que un 90% a nivel mundial como cliente o escritorio, como sistema de escritorio, siguen usando Windows. Y como servidor, Linux o Mac. Ya, pero igual nosotros, ¿no? Nos dan a nosotros una imagen de un disco duro y lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué sistema operativo tenía o tiene, de qué sistema operativo es ese disco? Y seguramente, bueno, para empezar, vamos a suponer que es un sistema operativo Windows. Entonces, cuando analicemos, vamos a aprender a analizar, estamos empezando a analizar un disco duro que tenga sistema operativo Windows. Entonces, cuando nos den una imagen, no solo vamos a examinar como examinaríamos en un pendrive, ¿no? A ver qué archivos tenía, qué imágenes, qué películas, qué videos, etc. En un disco duro, además de de ese tipo de información, documentos, etcétera, tenemos que averiguar otros datos, ¿ya? Entonces, vamos a analizar, vamos a empezar el análisis de un disco duro que tenga el sistema operativo Windows, ¿ya? Entonces, aparte, repito nuevamente, de revisar toda la información que hay en el disco, tenemos que averiguar otros datos muy importantes. Estos datos importantes en el disco duro se encuentran en archivos llamados registro de Windows. ¿Ya? Entonces, la primera tarea que se hace al hacer el análisis forense de un disco que tenía Windows o que estaba trabajando bajo el sistema operativo Windows es el registro de Windows o el registro del sistema, también se lo conoce, ¿no? Yo espero que muchos hayan alguna vez por lo menos entrado al registro de Windows. Ahí se almacenan datos muy importantes que debemos saber como informáticos forenses. El comando que nos permite en Windows entrar al registro de Windows es este, ¿verdad? Yo pienso que la mayoría ha entrado. Les voy a mostrar. Estoy con Windows 8 yo, en otros sistemas operativos, no sé cómo es, bueno, en el 7, etcétera, anteriores, había que irse aquí a inicio y ahí cito, ¿no? Sale una ventana ejecutar y ahí había que poner regedit. Ahora, mi sistema operativo simplemente se va a la parte superior derecha donde dice buscar y ahí se pone justo lo que he puesto ahí en pantalla. Regedit. Y enter. Este es el famoso registro del Windows o registro del sistema. Entonces, esa partecita que está en el disco duro muy importante es el registro de Windows. Esto es lo más importante del sistema operativo Windows. Nuestra tarea es analizar el registro de Windows. Vamos a ver que nos da datos muy importantes, almacenan datos muy importantes en este registro. Ya les he mostrado cómo se abre esto, ¿no? Aquí están datos muy importantes sobre
la configuración del sistema, sobre los programas instalados, sobre los usuarios que hay en el sistema, sus configuraciones de los usuarios, cuántos usuarios hay, cuándo se ha apagado el sistema, qué dispositivos se han conectado, etcétera. Muchos datos que si nos fijamos, así a simple vista, no vamos a entender. Algunos datos podemos encontrar, así analizando el registro. ¿Ya? Pero, esto es, ya les he mostrado, aquí hay que analizar dato por dato. Ahorita estoy analizando yo el registro del sistema de mi computadora, ¿no es cierto? Entonces, la práctica de hoy consiste en analizar el registro de su sistema, de cada uno de ustedes, de sus equipos. En realidad nunca van a poder revisar así, ¿no? Análisis en vivo se llama esto. ¿Por qué se llama análisis en vivo? Porque el equipo que estoy analizando está encendido y lo estoy analizando. Este tipo de análisis casi generalmente nunca se realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque se saca una copia y nos dan una imagen. Y análisis post-mortem se llama eso, cuando algo ya no está activo. Generalmente en informática forense siempre se hace un análisis post-mortem. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, y para que se nos quede bien clarito qué es el registro de Windows, es que en esta práctica de hoy vamos a analizar nuestros propios registros de Windows de nuestras computadoras. La siguiente clase recién les voy a dar la imagen y van a hacer el mismo proceso, pero ya de una imagen forense. Ahora, entonces, aquí en este registro de Windows, ¿qué es esto? Que se entra con regedit, están casi todos los datos muy importantes para un análisis forense. No solo para un análisis forense, ¿no? Los hackers, los crackers saben manipular esto y a partir de aquí crean sus famosos cracks sobre todo, porque cuando instalamos un programa se instalan datos como claves, cuándo se ha instalado, etcétera, aquí en estos registros. Y cuando se analiza bien, sabemos dónde están, qué hay que cambiar, y cuando usamos, por ejemplo, cracks para seriales, etcétera, lo único que hacen es modificar datos de estos archivos y corren nuestros programas. Bueno, pero eso no nos interesa a nosotros, nos interesa desde el punto de vista forense. Ya. Esto entonces nosotros tenemos que analizar. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos archivos generalmente dependiendo del sistema operativo, pero se encuentran en la unidad C. A ver, vayamos a ver. Revisemos en la unidad C. Windows. Entonces, si quieren revisar los archivos, se van a C. Windows. Entramos a Windows. Me he salido, ¿no? Donde dice Advancement Windows. Y aquí, System 32. ¿Ya? Ahí están y el archivo se llama, la carpeta, config. En esta carpeta están todos los archivos que prácticamente están aquí. Todo esto está en esa carpeta. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar esa carpeta y luego lo vamos a analizar. Vayamos entonces a ver. Y digamos que me voy ahí, System 32, y aquí está la carpeta config. Aquí está. Entonces le hago clic derecho, copiar, y digamos a la unidad F, en la unidad
en la carpeta bash o no sé dónde, me crearé sino una nueva carpeta, práctica, digamos. Y pego. Entonces estoy copiando todos los archivos del registro de Windows, donde está la información muy importante para el análisis forense, a una carpeta. Y esto, ¿no? Me sale, no se puede copiar. Intentar, no se puede copiar, no se puede copiar. Tengo que copiar todo. Si omito, archivos importantes no se van a copiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, BBI log, este archivo bbi.log no se puede copiar. No se puede copiar, no se puede. Omitir, estoy omitiendo, al omitir ya no se va a copiar, entonces, etc. Otro archivo BBI log 2 no se puede copiar, intentar, no se puede copiar. Omitir es no copiar, ¿no? Entonces, a lo que me voy hecho este proceso para demostrarles que copiar esta carpeta config no es sencillo. No es sencillo, está bien protegido, ¿no? Porque incluso ahí se guardan, ahí está guardado el password de los usuarios para acceder al sistema. Entonces, no es fácil copiar. Son archivos bien protegidos de Windows. Es así por así, no se puede copiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar otra vez el FTK Imager. Con el FTK Imager vamos a obtener los archivos de Windows o el registro de Windows. ¿Cómo vamos a hacerlo eso? Entonces abrimos el FTK Imager, ya está aquí abierto. Y nos vamos a File, obtener archivos protegidos. Y no hay que direccionar, bueno, hay que direccionar dónde van a guardarse estos archivos. Le digo en la unidad, en este equipo, lo que estoy haciendo en este momento, repito nuevamente, con el FTK Imager, es más, de nuevo voy a cargar por si acaso, para que vean, ¿no? Cargo el FTK Imager y lo primero que le voy a decir es obtener archivos protegidos. Entonces, ¿dónde voy a cargar los archivos protegidos? Y le voy a decir en este equipo, en la unidad F, donde me he creado, ¿no? En práctica me he creado una carpeta y ahí me voy a crear otra, digamos. Ahí que esté el registro de Windows. Dentro del registro. Y aceptar. Nos dice, ¿quiere copiar los archivos mínimos para recuperar password? O para recuperar password y todo lo demás, por así decirlo, ¿no? Todo. Y OK. Y está copiando. El proceso que yo lo estaba haciendo hace rato manual, lo estoy haciendo con el FTK Imager. ¿Con qué fin? Con el fin de, han visto de que no se puede copiar así, por así son archivos bien protegidos. Esta herramienta FTK Imager ya lo estamos volviendo a usar y vean que lo está haciendo, ¿no? Ya internamente cómo procesará, pero a nosotros ya nos entrega el registro de Windows. Entonces nos vamos a ver, C, F, ustedes se crean la carpeta que deseen. Práctica y aquí está el registro. Y aquí está, ha creado la carpeta users o users y archivos. Estos archivos es default, some, security, software, system y la carpeta users son prácticamente todo lo mismo que esto.
es lo mismo. Ahí está todo almacenado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Voy a abrir la práctica. Ya está igual previamente realizada, ¿no? Voy a abrir donde está F, Universidad 2020, Forense y prácticas. Aquí está. Lo que estoy haciendo ya está aquí en lo que voy a subir después a la práctica y dice, ¿no? En la práctica hay que averiguar todo esto. ¿Qué Windows tiene el equipo? Cuando nos den un disco duro, tener nuestro informe, hay que poner, ¿no? Se realizó el análisis forense al equipo, tantos, digo, al disco duro entregado en fecha tantos, cuyo código hash es el siguiente, tantos, hay que sacar su código hash. Eso hemos visto ya con el pendrive, es lo mismo con el disco duro. Los datos técnicos del sistema entregado son, y tendríamos que poner ahí, ¿no? ¿Qué versión del Windows tiene? ¿Cuántos usuarios tenían? Etcétera. Aquí simplemente de ejemplo están algunas cositas que podemos sacar de las muchas otras más gracias al registro de Windows. Ya. Entonces, paso a paso, aquí mostramos cómo vamos a hacerlo. Por ejemplo, dice, primer paso, extracción de los archivos del registro de Windows. Lo que acabo de hacer, ¿no? Abrimos el FTK Manager, nos vamos a obtención de archivos protegidos, seleccionamos dónde y lo guardamos. Después dice que una vez que ya tenemos los archivos, una vez que tenemos este archivo, el registro de Windows, hay que analizarlo, pero existen programas especializados para analizar el registro de Windows. Uno de estos es este programa, el Registry Viewer o el Registry Viewer. Lo bajamos de esta dirección y lo instalamos. Instalamos el programa y yo ya tengo aquí instalado, ¿no? Lo voy a hacer correr. Aquí está. Este mensajito no me deja. Ya. Aquí está el registro o visualizador del registro, ¿no? Tiene este icono y este programita lo cargamos. Y aquí está. Y este programa está justamente, como se había dicho, especializado en analizar el registro de Windows, donde hemos descargado nosotros los archivos importantes en la unidad F, práctica, registro. Estos archivos son así por así, no los voy a abrir y no voy a visualizar nada. Necesito un programa especializado para sacar los datos de estos archivos. Entonces aquí está el registro y en la práctica, bueno, vamos a seguir viendo la práctica, donde estaba la práctica. Universidad 2020, forense, prácticas. Mejor lo olvidé de esta manera. Ya aquí estábamos. Y dice, averiguar cuál es la versión de Windows que tiene el equipo investigado. Nos dice descargar primero, cargar el programa. Y dice en el programa seleccionar Open. Aquí está el registro. Abrir. Y vamos, está en F, en práctica, en registro. Aquí están estos archivos.
Cada uno de estos archivos contiene información muy importante para el análisis forense. Recalco nuevamente. Es la principal, la tarea número 1 que hay que realizar a la hora de hacer un análisis forense en un sistema operativo Windows. Si seguimos las instrucciones, entonces, Open, nos vamos a abrir Software, la carpeta Software, aquí está Software, y aquí está. Todo esto nos ha abierto gracias a ese archivo. Entonces, ¿dónde está? Abrimos esto, por ejemplo, si ya estoy analizando mi propio, ¿no? Ustedes también van a analizar su propio registro en esta práctica. La siguiente ya les voy a dar una imagen de otro disco. Se van a abrir Software y dice que hay que ir a la opción, está anotado, ¿no? Aquí arribita. Ir a Software, Microsoft, Windows NT y Current versión. Entonces, como el programa, nos vamos a Software, donde está Microsoft, Windows NT, Current versión. Y ahí están todos los datos. Entonces, aquí obviamente también podemos ver lo mismo, podemos ver desde nuestro propio registro del sistema, ¿no? Desde el regedit. Pero veamos, a ver dónde está. Aquí donde nos vamos, a Local Machine, Software, Microsoft, donde está Windows, NT, Current versión. Es lo mismo, fíjense. Pero el objetivo es que, o bueno, casi nunca vamos a poder analizar el registro del sistema o registro de Windows con un equipo así en vivo, como os había dicho hace rato, sino siempre a partir de archivos que nos pasen, ya sea imagen del disco o en algún momento pueden decirnos, a ver, toma, estos son archivos del registro del sistema, chequeámelo, ¿qué encuentras, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estoy con el registro del sistema cuando puedo abrir en mi equipo cuando está encendido y con el FTK Imager estoy viendo lo mismo, pero ya con copias del registro de Windows, con copias de los archivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, nos dice en la práctica, hay que ver qué versión de Windows hay o qué versión de Windows instalado hay en este equipo. En el ejemplo está Windows 8.1 Pro. En mi equipo vamos a ver cuál había estado. Product Name, Windows 8.1 Pro con Media Center. Entonces, aquí, cuando estoy haciendo la práctica, le saco una imagen, captura de imagen y lo pego, ¿no? a mi práctica. Ya, entonces hemos hecho el primer paso, averiguar cuál es el nombre del sistema operativo que está en ese registro de Windows. Bueno, en realidad estaríamos suponiendo que nos han dado una imagen y diríamos, ¿no? Había estado instalado en el Windows 2000, el Windows 7, etc. Y no solamente pueden ver, ¿no? Es curioso, ¿en qué más hay? ¿Qué más nos da, digamos? El sistema raíz había sido ese Windows, registrado a nombre de Lagarto, etc. Muchos datos análisis. Ya. Otro paso que tenemos que hacer, o otra tarea que tenemos que hacer, es averiguar las cuentas de usuario del sistema. Entonces, hacemos lo mismo con el registro Viewer. Vamos a Open y ahora abrimos otro archivo, el SAM. Fíjense que, ¿dónde está? Ya lo he perdido, ¿no? Estaba aquí los archivos. Universidad de 2020, no está aquí, ¿no? ¿Dónde está? En práctica. Ahí lo he guardado. Y fíjense, ya hemos analizado, bueno, un ejemplo hemos hecho de qué hay en este archivo software. Con el FTK Imager hemos abierto software.
Ahora vamos a abrir el archivo SAM, dice. Con el mismo FTK Imager abrimos y esta vez el archivo ya está por defecto, lo último que hemos abierto, y ahora abrimos SAM. Y abre, ¿no? Abre también otro conjunto de datos. ¿Qué podemos ver en el archivo SAM? Dice averiguar las cuentas de usuario. Entonces, las cuentas de usuario, nos vamos a abrir SAM y nos vamos donde dice SAM domains o dominios o domains, cuentas, ¿dónde más nos vamos? Users, y aquí están las cuentas de usuario. Hay una en mi equipo, hay una cuenta de administrador, hay una cuenta de invitado, hay una cuenta de lagarto y hay una cuenta open, etc. Ya, mi equipo le estoy mostrando. Ya, en el tutorial está de otro equipo, no está de otro equipo, no es lo mismo. Y ustedes en su tarea me tienen que mostrar igual de sus equipos. Luego dice, seleccionen el usuario tantos y se puede ver los registros, por ejemplo, de administrador. Fíjense, nos echamos a administrador y fíjense cuándo ha sido la última vez que ha escrito este usuario o ha entrado al equipo, ¿no? El 2 de agosto del 2016, nunca ha entrado como administrador. Invitado, lagarto, no, ¿cuándo se ha creado el usuario? Ya, pero cada uno de estos usuarios, sus detalles están aquí, son estos. Por ejemplo, dice que hay un usuario administrador. Veamos cuál es, fíjense. Nombre de usuario, administrador. Su código, es muy importante saber qué usuario es. Más adelante vamos a ver más cosas. Por ejemplo, aquí dice el identificador de usuario es 500. Más adelante, cuando veamos qué archivos han sido borrados, vamos a encontrar archivos borrados, pero no vamos a saber qué usuario ha borrado, sino vamos a ver el código del usuario. Entonces, ya sabemos qué código es este administrador. Entonces, podemos ver, ¿no? Descripción. ¿Cuántas veces se ha logueado al sistema? La última vez que se ha logueado al sistema había sido esta. ¿Ya? Entonces hay muchos datos aquí. Es por eso, fíjense, hay datos muy importantes que son tareas obligatorias a la hora de hacer, o es el primer paso que se debe realizar en un análisis forense en sistema operativo. Ya estamos viendo, estamos haciendo el análisis forense en sistema operativo Windows. Todo está explicadito aquí en la guía o en el tutorial y más o menos nos muestra, ¿no? Nombre del usuario, administrador. Última vez que accedió al sistema, aquí está. Si la cuenta está deshabilitada, puede ser que esté deshabilitada. Veamos a ver en mi equipo esa cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuenta deshabilitada, verdadero. No está habilitada la cuenta de administrador. Y así tenemos que ir viendo de cada uno de nuestros usuarios. A ver, veamos del usuario del invitado. Igual había sido el 501. Cuenta deshabilitada, falso. Está habilitado como invitado. Esta es de mi cuenta, que sería esta tal vez. Sí. Mi cuenta es el número 1001. Es muy importante este numerito, les había dicho. Más adelante vamos a ver cuando veamos archivos borrados. No dice quién ha borrado, pero dice el código. La última vez que me he logueado, fíjense, había sido el 19 de enero del 2021. Hoy, ¿no? Hoy me he logueado. Es muy importante este dato, ¿no? En una investigación, cuando se ha encendido la última vez la computadora, dice, ¿no? No dice cuándo se ha encendido la computadora, sino quién se ha
logueado. Hay que ver usuario por usuario y ver, ¿no? Este se ha logueado el 19 de enero a el 19 de enero de 2021. ¿A qué hora? Fíjense, muy importante. Es muy importante este dato. UTC. Porque se supone que es a las 18, todavía no es las 18, ¿no? Pero es horario UTC. Hay que poner el informe también. Entonces, ¿qué tipo de horario está en el sistema? ¿Con qué tipo de horario está configurado? Porque el horario local es diferente al horario UTC. Vamos a hacer un análisis más profundo de eso, ¿no? Pero aquí está. ¿Cuándo se ha logueado? Había logueado a las 18:36 el 19 de enero, pero en horario UTC. Entonces, como es UTC, tengo que ver, hacer el cambio respectivo al horario local del país y hacer un cálculo de en nuestro horario local a qué hora me he logueado. Ya, en la práctica está eso. Luego dice, ya todo lo que acabo de decir está ahí. A ver, es importante también la configuración de la zona horaria. De alguna manera ya hemos visto que está en UTC, ¿no? Esta parte nos vamos a saltar. Aunque tendrían que hacerlo ustedes en su computadora. Ya se da una pauta de cuán importante es saber la zona horaria. Aunque aquí nos muestra, ¿no? Ya hemos visto software, ya hemos visto SAM, aquí nos muestra que hay que abrir también el archivo system. Ya. El nombre del equipo es también muy importante. ¿A qué nombre estaba el equipo? Entonces ahora nos vamos a abrir el archivo en system, pero para esto ha debido abrir otra carpeta, el de system, ¿no? Veamos. Archivo, abrir, system, y aquí está. Muchos datos, por ejemplo, la zona horaria, les había dicho aquí también se ve, y también el nombre de equipo en system, control set, control set, control, y en qué parte está, computer name, aquí está, el nombre de la computadora había sido, en mi caso, Limber. Entonces estamos sacando datos muy importantes de este equipo, ¿no? Averiguar qué dispositivos fueron montados en el equipo. Entonces nos vamos, dice, a System Mounted Device o Devices. Nos vamos a System. ¿Dónde está? ¿Dónde dijo? Mounted Device. Aquí está. Ahí está. Y ahí están todos los archivos que han sido montados. Se refiere a unidades, ¿no? Vamos a ver cómo ha sido montado. Aquí en este equipo dice que en algún momento o actualmente tiene la unidad D, tiene la unidad E, tiene la unidad C, tiene la unidad F, tiene la unidad G, etc. ¿Qué unidades han sido montadas? Y algunos otros tipos de dispositivos que por el momento no vamos a entender. Pero hay que seguir la práctica. Después es importante también, ¿no? Como se había dicho hace rato, qué dispositivos USB han sido conectados al equipo. Es muy importante esto, ¿no? Por ahí encontramos un dispositivo, un pendrive X, y para saber si alguna vez ha sido conectado a ese equipo, el pendrive, tendríamos que averiguar algunos datos técnicos, como su registro, etcétera, que tiene cada pendrive, y ver si este ha sido conectado al equipo en algún momento.
Entonces, esta parte donde dice que nos vamos a System, Control Z, en un USB Store. Entonces, a ver, vayamos. ¿Dónde está? Control Z. ¿Dónde era? En un. Y ahí nos vamos a USB Store. USB Stores. Y aquí está. Todos los pendrives que han sido conectados. Dispositivos. Ya, entonces, ahí está, fíjense, de USB Store. Aquí podemos agrandar un poquito más si deseamos. A disk y a los numeritos nos entramos. Y aquí está. Todos los dispositivos que se han conectado. Fíjense, aquí está, ¿no? El que generalmente yo uso en las prácticas, el HP versión 2.45L USB device. En algún momento se han debido conectar estos otros. Ya, pero ahí eso tenemos que seguir. Y finalmente, ¿qué más hay? Aquí está más explicado, ¿no? Irse a propiedades y cada uno de estos son dispositivos conectados. Y con eso se termina la práctica. Entonces, con esto hemos terminado la clase, jóvenes. Es muy interesante, les va a gustar, yo creo, o les va a llamar la atención. Y no sé si tienen alguna consulta. Hemos visto entonces hoy día la práctica, los datos que se pueden sacar muy importantes del registro de Windows. En la práctica de hoy solo estamos sacando de nuestros propios equipos. Para el siguiente viernes vamos a hacer lo mismo, pero ya con una imagen de algún disco duro. Preguntas, jóvenes. Caso contrario, con esto hemos terminado la clase. A ver, voy a contar hasta 5 si no hay preguntas. Ya, entonces, ni bien termine la clase, subo esta clase por si acaso, la grabada, y la práctica. Les doy prácticas porque hay nomás, ¿no? Tenemos esta noche martes, miércoles, jueves, son 3 noches, y viernes más si quieren para presentar la práctica. Son nomás 3 días, considero que hay buena cantidad de tiempo para que puedan realizar la práctica. Entonces, hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero, se cuida. Igualmente, se cuidan, jóvenes, cuídense mucho. Lo dije. Hasta luego, hasta luego.